Hola, hola, gente linda de mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes, porque vamos a sumergirnos en algo que sé que a muchos de ustedes les interesa, Serkan Ayolu y sus reacciones en vivo al hablar de Amor Imperdible. Ya saben, ese bombazo de serie turca que nos tiene a todos con el corazón en un puño, ¿verdad? Para los que no me conocen, y en este canal nos encanta analizar todo lo relacionado con las series turcas, desde los personajes hasta la trama, pasando, por supuesto, por los actores y sus reacciones. Y hoy nos vamos a centrar en un momento muy específico, que fue cuando Serkan Ayolu, el mismísimo actor que interpreta a un personaje clave en Amor Imperdible, habló sobre la serie. Y créanme, sus palabras y expresiones fueron oro puro. Así que prepárense para este vídeo porque les aseguro que va a estar lleno de emociones, de análisis y por supuesto de mi opinión personal. Vamos a desglosar cada detalle de esa reacción en vivo de Serkan, entender qué lo hizo reaccionar así, y por qué no sacar nuestras propias conclusiones. Antes de empezar, quiero hacer una pequeña petición, pero una petición muy importante. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Ayúdenme a crecer, a que esta comunidad siga siendo cada vez más grande y que podamos compartir juntos esta pasión por las series turcas. Activen también la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos vídeos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. A analizar a Serkan y su reacción. Bien, para empezar, tenemos que contextualizar un poco. Amor Imperdible, como todos sabemos, es una serie turca que nos ha cautivado a todos. Su trama, sus personajes y por supuesto, la química entre los actores, son elementos que la han convertido en un éxito rotundo. Pero como en toda buena serie turca, el drama, el romance y los giros inesperados son la esencia misma de la historia. Serkan Ayolu, como ya mencioné, es un actor turco con un talento innegable. Su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionales es lo que lo ha convertido en uno de los actores más queridos del momento. En Amor Imperdible, Serkan interpreta a Omer el protagonista masculino. Y déjenme decirles, el papel de Omer es crucial en esta serie. Omer es, digamos que un personaje con un pasado misterioso, con heridas emocionales profundas y con una lucha interna constante. Su historia es una montaña rusa de emociones, y Serkan ha sabido darle vida de una manera magistral. Omer es un personaje que nos hace suspirar, que nos hace enojar, que nos hace llorar y que, sobre todo, nos hace empatizar con él. Su vida está llena de secretos, de amores prohibidos, de traiciones y de decisiones difíciles. Y a través de la interpretación de Serkan, logramos comprender la complejidad de su alma, sus miedos, sus esperanzas y sus anhelos. El vídeo que vamos a analizar hoy es una entrevista en vivo que le hicieron a Serkan. ¿Y qué fue lo que detonó todas nuestras emociones? La pregunta sobre la relación de Omer con Defne Exacto. La relación amorosa que tanto nos hace suspirar, llorar y a veces hasta gritar a la pantalla. Defne, interpretada por la talentosísima el Cinsangu es la otra mitad de esta historia de amor. Su conexión con Omer es innegable, y su relación es el epicentro de todos los conflictos y las alegrías de la serie. Juntos, Omer y Defne forman una pareja que ha conquistado los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. La pregunta en sí fue bastante sencilla: ¿cómo es para ti interpretar la relación de Omer y Defne? Pero lo que hizo que la reacción de Serkan fuera tan especial fue la forma en la que respondió. Al principio noté en su rostro una mezcla de sorpresa y un ligero rubor. Sí, el rubor. Algo que normalmente vemos en las escenas románticas de la serie, pero que aquí, en la vida real, nos da una cercanía y una autenticidad que nos encanta. Como si al preguntarle sobre la relación, estuvieran tocando algo muy personal, algo que realmente lo había marcado. Es como si la pregunta lo hubiera transportado directamente al set, a esos momentos íntimos y llenos de emociones que compartió con el Cin. Este rubor para mí fue una señal de que Serkan realmente se involucra en su trabajo. No es solo un actor que recita un guión, es un artista que siente, que se conecta con el personaje y con la historia. Es alguien que se entrega por completo a su trabajo, y eso se nota en cada una de sus interpretaciones. Y luego comenzó a hablar. Usó palabras como profunda, compleja, llena de emociones.
Palabras que, por supuesto, ya habíamos utilizado todos los que somos fanáticos de la serie para describir la relación. Pero escucharlo a él, el actor que da vida a Homer, decirlo, le dio otro nivel de significado. Nos hizo sentir que lo que vemos en la pantalla no es solo ficción, sino que hay una verdad, una conexión. Un sentimiento real detrás de cada escena. Mencionó cómo se había preparado para el papel, cómo había trabajado en entender las motivaciones de Homer, cómo había estudiado la química con el cine. Y cada palabra, cada gesto, nos mostraba lo involucrado que estaba en el proyecto. Habló de la importancia de la comunicación con el cine, de la necesidad de crear una conexión real para que la relación de Homer y Daphne fuera creíble y conmovedora. Explicó cómo habían trabajado juntos para construir cada escena, para darle vida a cada emoción, para que el público pudiera sentir la pasión, el dolor, la alegría y la desesperación de sus personajes. Este nivel de dedicación y compromiso es lo que distingue a los grandes actores. Serkan no solo interpreta a Homer, se convierte en él. Absorbe su personalidad, sus miedos, sus anhelos y los transmite de una manera que nos llega al alma. Pero el momento cumbre, el momento que nos dejó a todos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora, fue cuando, bueno, no puedo decirlo, tienen que verlo. Ok, les daré una pista, fue una expresión de empatía y reconocimiento. Es decir, parecía entender perfectamente lo que sentíamos los espectadores, lo que nos hacía vibrar con la serie. En ese momento Serkan no solo habló como el actor que interpreta a Homer, habló como un fan más de la serie. Sus palabras resonaron con nuestra propia experiencia al ver la historia de Homer y Daphne. Sintió la misma emoción, la misma pasión, la misma conexión que nosotros. Y eso para mí fue el momento más conmovedor de la entrevista. Fue un momento de complicidad entre el actor y el público. Un momento en el que nos dimos cuenta de que todos estábamos en el mismo barco, navegando por las turbulentas aguas del amor, el drama y las emociones que Amor Imperdible nos ofrece. Y hablando de espectadores, la reacción de Serkan no fue la única que importó. En la propia transmisión en vivo, los comentarios del público se desbordaron. Era una locura. Todo el mundo estaba de acuerdo en que la serie era increíble, que los personajes eran geniales y, por supuesto, que Serkan y el cine tenían una química explosiva. Se hablaba de la gran actuación, de la historia, de la dirección, era una fiesta. Los comentarios eran un torrente de elogios, de análisis y de opiniones sobre la serie. Era un claro reflejo de la pasión que Amor Imperdible había logrado despertar en el público. Lo que más me gustó de todo esto es que Serkan, con su respuesta, nos dio la validación que a veces necesitamos como fanáticos. Nos hizo sentir que no somos los únicos que se emocionan, que se preocupan por la historia, que se enamoran de los personajes. Nos hizo sentir que su trabajo es importante y que él, como actor, valora la conexión que tiene con el público. Nos demostró que no somos solo espectadores pasivos, somos parte de la historia. Que nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestras opiniones son importantes para él. Y eso, para mí, es lo que hace que Serkan sea un gran actor y una gran persona. Además, su reacción nos dio pistas sobre el futuro de la serie. Si bien no reveló spoilers explícitos, la forma en que habló sobre la relación de Homer y Daphne sugiere que prepárense. Se vienen cosas fuertes. No voy a adelantar nada, pero su tono fue ¿cómo decirlo? Esperanzador, pero también con una pizca de peligro. Ya veremos. Mencionó la complejidad de la relación, los desafíos que Homer y Daphne enfrentarán, las pruebas que tendrán que superar. Habló de giros inesperados, de secretos revelados y de decisiones difíciles. Y sobre todo, habló de la importancia de la perseverancia, del amor verdadero y de la lucha por la felicidad. Este anticipo, aunque sutil, nos emociona aún más. Nos da la certeza de que la historia de Homer y Daphne continuará cautivándonos, que nos seguirá sorprendiendo y que nos hará sentir emociones intensas. En definitiva, la reacción en vivo de Serkan Ayolu al hablar de Amor Imperdible fue un momento mágico. Nos permitió ver a un actor comprometido con su trabajo, que valora la opinión del público y que, sobre todo, disfruta de su personaje. Y eso, amigos míos, es algo que no se ve todos los días. Fue un momento que nos hizo apreciar aún más el trabajo de Serkan y de todo el equipo de Amor Imperdible. Un momento que nos recordó por qué amamos las series turcas, por su capacidad de emocionarnos, de hacernos reflexionar y de conectarnos con historias y personajes que nos tocan el alma.
Así que ahora que hemos analizado todo esto, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la reacción de Serkan? ¿Coinciden con mi análisis? ¿Qué es lo que más les gusta de la serie? ¿Cuáles son sus expectativas para el futuro? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y debatir sobre todo esto. ¿Qué les pareció ese rubor? ¿Notaron la emoción en sus palabras? ¿Sintieron la conexión con él y con la serie? ¿Qué momentos de la entrevista los tocaron más? ¿Qué esperan ver en el futuro de Homer y Daphne? No duden en compartir sus pensamientos, sus análisis y sus teorías. Quiero saber todo lo que piensan sobre este tema. Estoy ansioso por leerlos. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Recuerden que en este canal compartimos la misma pasión por las series turcas, y sus comentarios y opiniones son muy importantes para mí. Espero que este análisis les haya ayudado a apreciar aún más el talento de Serkan Ayolu y la magia de Amor Imperdible. Espero que los haya hecho sentir parte de esta comunidad de fans que compartimos la misma pasión, y que disfrutamos juntos de esta maravillosa serie. Y ahora el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Cada semana analizaremos más series turcas, más actores y más momentos que nos han robado el corazón. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Y recuerden, sigan disfrutando de las series turcas y de todas las emociones que nos brindan.